Hoy tenemos con nosotros en esta sesión del ciclo de Adicciones sin Sustancia a Rubén Veiga de Participación Ciudadana de la Comisaría de Lugo. Darle las gracias por participar en estas jornadas organizadas por el área de Xuventud y el Servicio de Prevención de Drogas del Concello de Lugo. Espero que sea muy interesante y que sea de vuestro agrado. Nos gustaría que participase la gente en estas sesiones que inicialmente estaban planteadas de manera presencial, pero por las circunstancias son online, que participase a través de nuestro correo prevenciondrogas@lugo.gal y nos enviase todas aquellas cuestiones relacionadas con la exposición de Rubén y del resto de ponentes de esta sesión para darles respuesta. Hola, pues como ha dicho Fran, soy Rubén, Policía Nacional. Aquí ahora que tenemos la distancia de seguridad y cumplimos todos los protocolos, voy a aprovechar y me voy a quitar la mascarilla. Soy delegado de Participación Ciudadana de la Comisaría de Lugo y, entre otras cosas, me dedico a la formación. Luego hablaremos de ello. Empezamos. Voy a hablar con un ratito aquí y se resume todo lo que voy a decir en estos 30 minutos en dos cosas: desconfianza racional y sentido común. Conociendo el medio en el que nos movemos, con desconfianza racional, no creyéndonos todo lo que nos dicen, y con sentido común, estas serían las principales medidas preventivas para no tener problemas. Adicciones. Adicción lo buscamos en el diccionario: hábito de conductas peligrosas o de consumo de determinados productos, en especial drogas, y del que no se puede prescindir o resulta muy difícil hacerlo por razones de dependencia psicológica o incluso fisiológica. También afición desmesurada por algo. Adicción, seguimos, dependencia del consumo de una sustancia o de la práctica de una actividad. Y vamos a adicción comportamental, la adicción sin droga. Sin sustancia, que nos referimos aquí. Tipo de adicción en la cual se da una pérdida de control de una determinada conducta y que tiene como característica, igual que las adicciones con sustancia, la dependencia, tolerancia, síndrome de abstinencia e interferencia grave en la vida cotidiana de la persona. Hago aquí referencia al adictus. La adicción proviene de los romanos. En la antigua Roma, el deudor insolvente que era atribuido a su acreedor, el adicto. Adicciones sin sustancia. Tenemos por un lado la adicción al juego, especialmente online, que se da ahora mismo en los jóvenes, y por otro lado las ternoadicciones, adicción a videojuegos, a internet, a redes sociales, al móvil. Ya nos lo hice los dos principales libros de referencia de las enfermedades mentales, de las adicciones: el ICD-11 de la Organización Mundial de la Salud y el APA, el de la americana, el DSM-5 de la Sociedad Americana de Psiquiatría, de la Asociación Americana de Psiquiatría. Términos para hablar de adicciones: la pérdida de control, la dependencia, la tolerancia y la ocultación. Términos muy similares a las drogas. Luego hablaremos que no son muy diferentes a las adicciones a las sustancias. Proceso de la adicción: uso, abuso, dependencia. El uso es cómo se inicia, sin síndrome de abstinencia aún, sin tolerancia y no hay consecuencias del uso. Empezaríamos con un abuso previo a la dependencia o adicción y se inician los síndromes de abstinencia. Hay consecuencias en el uso. Y el craving, ansia, anhelo, el deseo intenso e irrefrenable de realizar algo. Vamos a hablar de drogas y vamos a ver lo poco que se separan los términos en las drogas de las adicciones sin sustancia. El tipo de consumidor en la droga es, como me gusta a mí, al revés: habitual, pero el consumidor habitual siempre ha sido consumidor ocasional y el consumidor ocasional ha sido previamente consumidor experimental, tanto en las drogas como en el resto de las adicciones. Experimental, que lo prueba. Lo puede probar una vez, varias veces, pero no tiene la necesidad de volverlo a hacer.
Es el patrón inicial, pero todavía no existe esa adicción. Ocasional, empieza a consumirlo de forma intermitente. En las drogas hablaríamos del consumidor de fin de semana, del consumidor que sí que tiene ese hábito de consumo, pero aún controla ese hábito. Aún puede controlar, hablando de las adicciones sin sustancia, el tiempo de uso, la cantidad, si hablamos al juego, de la adicción al juego, de la adicción a las apuestas. Y la habitual, consumo muy intenso, varias veces al día, sin capacidad para afrontar la vida diaria, con la vida que gira en torno al consumo, con síndromes de abstinencia y, en el caso de las drogas, riesgo de sobredosis. Aquí, en las otras adicciones también. Sobreexposición. Consecuencias. Hablamos de drogas, muy similares también a las adicciones sin sustancia. Síndromes de abstinencia, deterioros del sistema nervioso central, fallos multiorgánicos, secuelas físicas, riesgo de enfermedades, alucinaciones, paranoia, depresión, sobredosis, muerte. Nos quitamos de la sobredosis con una sobreexposición, pero bueno, muy similares. Sociales también, problemas familiares, problemas de estudios, de trabajo, riesgo de detención, robo, delincuencia. Y económicas, endeudamiento y ruina, falta de estabilidad, sin proyectos de vida, el robo para el consumo, para la adicción y demás. Pasamos a hablar videojuegos, posiblemente los más usados ahora mismo. Quien conoce a algún adolescente va a conocer estos videojuegos: Fortnite, League of Legends, Among Us, Counter-Strike, Warcraft, Minecraft. Desde niños, desde 5 o 6 años, que empiezan a jugar a juegos como el Minecraft, 7 o 8 años que empiezan Among Us, 9, 10, Fortnite. Seguimos, adicción a estos videojuegos en niños muy, muy jóvenes que empiezan a consumir. Empiezan a consumir con una incidencia económica brutal. Si vemos aquí en este gráfico, las ganancias en miles de millones de dólares de la industria de los videojuegos comparadas con las películas, comparadas con la música. Duplica los ingresos. También esta estadística, hablamos del mercado global de juegos, casi el 50% en juegos en dispositivos móviles, la tablet y el teléfono, un 23% en ordenador, y un 28% en consolas, tanto con la compra física de los juegos como la descarga, tanto en unos dispositivos como otros. En móviles son todos de descarga. ¿Y quién diseña esos videojuegos? Guionistas, artistas, programadores, especialistas en audio y psicólogos. Saben que para ganar, para monetizar ese videojuego, necesitan crear hábitos de consumo de ese videojuego, hábitos que consigan que se pague ese videojuego, que se vean la publicidad, que se hagan micropagos. Psicólogos estudian el comportamiento. El sistema PEGI de clasificación de los juegos por edades y contenidos negativos está en todos los videojuegos, está presente en todos lados, muchas veces no lo vemos. 18 años, Red Dead Redemption o el GTA que juegan los niños desde 9 años. Le ponemos un vídeo del GTA a mayores de 18 años que contiene lenguaje soez, discriminación, drogas, miedo, juegos, sexo, violencia y además es en línea, con el más 18 bien grande, y se lo estamos comprando adultos a niños de 10 años, de 11 años, de 12 años. Tecnoadicciones, a través de dispositivos electrónicos, cuando se pasa muchas horas en juego online, redes, mensajería, aplicaciones, internet. ¿Qué tecnoadicciones hay? Entre otras, a internet, con todas las modalidades, al ordenador, al teléfono móvil, consolas y la televisión. Entre internet, redes sociales. A redes sociales continuamente la adicción. Redes sociales que no son solo las que conocemos como redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, porque WhatsApp es una red social en cuanto estamos en un grupo, o
en la PlayStation y en Nintendo hay redes sociales donde gente con el mismo interés habla de los temas. Y en estas redes sociales están peligros y hay delincuencia en estas redes sociales. Seguimos lo que hablábamos antes: uso normal, abuso y dependencia. Dependencia, necesidad imperiosa, esto es en las tecnoadicciones, de estar conectadas en todo momento, ansias cuando no se consigue. El abuso es cuando es puntualmente un uso excesivo, puntual, que luego retornaríamos al uso normal, como por ejemplo cuando un chico compra un videojuego, pasa el primer fin de semana encerrado en casa con él, pero vuelve a la normalidad, a un uso normal, que es una actividad más que no evita que se hagan otras actividades, el ocio offline, que le llamaríamos, fuera de la conexión. Con los términos similares a las drogas, a las sustancias que conocemos siempre: tolerancia, síndromes de abstinencia, dependencia, y descontrol y monotema. Todo gira en torno al tema del que es adicto. Tolerancia, la necesidad cada vez mayor de más tiempo de uso para alcanzar la misma sensación. Los síndromes de abstinencia, el nerviosismo, la ansiedad cuando no haces uso de ese producto. La dependencia, la necesidad y lo que habíamos hablado, descontrol y monotema. Señales de alarma: incremento de horas conectado, negación de exceso de uso, síndromes de abstinencia, deterioro de salud, interferencia en vida diaria, disminución de rendimiento académico. Revisar constantemente redes sociales, disminución de la atención, pérdida de la noción de tiempo, aislamiento personal, pérdida de interés por ocio offline, descuido y abandono personal. Y aquí podríamos hacer un examen de conciencia y pensar que prácticamente todos los adultos tenemos alguna señal de alarma, prácticamente todos los adultos tenemos cierta dependencia de estas tecnologías. ¿Cómo se controla? Pues facilísimo. Hay un montón de aplicaciones que nos controlan el tiempo de uso y en qué lo usamos. Y que se las podemos instalar a los jóvenes en controles parentales y las podemos instalar a nosotros mismos, a los adultos. Apuestas deportivas, uno de los grandes peligros actuales. Esto, que son casas de apuestas deportivas, también podría decir aquí que son patrocinadores de equipos deportivos de éxito o que le pagan a famosos por hacer anuncios en la televisión. Son lugares de apuestas deportivas donde se gasta mucho dinero, donde los jóvenes menores de edad, a pesar de estar prohibido, están gastando muchísimo dinero y lo que se va camino de convertirse en un problema muy, muy grave de salud: la adicción a estas apuestas deportivas. Aquí tenemos un programa de la Liga con la Policía Nacional intentando concienciar, pero los jóvenes y los no tan jóvenes están machacados acerca de anuncios, publicidad personalizada cuando acceden a otras páginas, aún sabiendo que son menores, que están intentando que apuesten, les están enseñando a apostar, les están ofreciendo regalos por empezar a apostar. Deberíamos protegerlos, deberíamos buscarlo. Con el deporte no se juega. Juego online, ruleta, póker, bingo. Continuamente vemos cómo el juego y las apuestas se hacen paso. Solo ver la publicidad que nos llega desde todos lados de este tipo de apuestas, sabemos que ganan mucho dinero. Sabemos que ganan mucho dinero y gastan muchísimo dinero en convencernos para que apostemos, especialmente a los jóvenes, que les interesa más un potencial cliente joven que va a seguir y tiene más facilidad para crear una adicción a este tipo de juego de apuestas. Bueno, estudios sobre menores y juegos en la Comunidad Gallega del 2019 de la Universidad de Santiago, con el profesor Antonio Rial, nos da unos datos muy interesantes. Entre ellos, que el 50% de los hombres entre 16 y 17 años han apostado. Han apostado en el último año. El 50% de los chicos entre 16 y 17 años.
13% de los de 12-13 años. 13% de los de 12-13 años. Una auténtica barbaridad. Han apostado dinero. ¿Y dónde lo apuestan? No es en las casas de apuesta, que también, que vemos por todos lados, pero esos son más bien folletos publicitarios, que saben dónde es, porque lo tienen en el móvil. En cualquier dispositivo móvil puede tener un menor, un lugar donde apostar. Online. Vemos cómo apuestan en apuestas deportivas, póker, tragaperras, apuestas no deportivas, bingo, rascas y otras. Todo eso a través de webs, de aplicaciones, de videojuegos, de redes sociales. ¿Cómo pagan? ¿Y cómo cobran? Cuenta PayPal, Skrill, etc. Para registrarse en cualquiera de las páginas de apuestas solo hay que poner tengo más de 18 años. No se hacen comprobaciones, no se dan otros datos. Tengo más de 18 años y una cuenta de PayPal. Suficiente para apostar. ¿Con quién apuestan? Amigos. ¿Cómo se introducen en las apuestas? Pues el grupo. ¿Por qué apuestan? Para conseguir dinero, para divertirse, porque lo hacen los demás. ¿Cuánto suelen gastar al mes? Más de 50 euros una parte, menos de 10 euros. Una conducta leve, con poco gasto, que cada vez se puede convertir en adictiva y llevar a amplios gastos y a la ruina y a la necesidad imperiosa de conseguir el dinero para volver a apostar. Bueno, esto es un programa, vamos a hablar ya de delitos. Empiezo presentando un programa de A21 de la Asociación con Policía Nacional que nos habla de qué delitos podemos ser víctimas una vez que tenemos adicciones sin sustancia, internet, redes sociales, móvil, videojuegos, apuestas, juego online. Te está simulando una conversación, tus vídeos son lo más. ¿Cuántos años tienes? 13 tú. No lo parece, pensé que tenías 16, yo 17, me lo dicen siempre. ¿Qué haces? ¿A qué insti vas? Yo también me aburro. ¿Cómo me gusta tu sudadera? Seguro que te queda mejor. Nada, ahora. Qué foto más chula. Estaba pensando en ti. En el insti, líos, bueno, ¿me entiendes? Videollamada. Mi cámara no va, pero el micro sí, te veo. Gracias por enseñarme todo. Ya tengo lo que quería, el vídeo. Realidad. Abusador, 54 años. Se gana la confianza. Pide información personal. Proporciona poca información personal o muy vaga. Busca fotos, intercambia fotos. Llega a entregar fotos que no van a ser de él, van a ser de otros menores. Busca esas fotos, busca que el menor le entregue, le dé fotos, vídeos de contenido erótico, sexual, para luego pasar a extorsionarle. Luego hablamos de groomers, de todo esto. Son casos reales. Pasan, por desgracia, demasiado. Consejos, los de siempre. Evitar publicar información personal, cuentas privadas, no tratar con personas desconocidas, no todo, una foto y un nombre bajo no puede no corresponder con la persona que es, especialmente cuando halaga, ofrece regalos, nadie regala nada, hay que explicarlo. Guardar, vigilar la propia imagen, no hacer fotografías comprometidas, no aceptar regalos y privacidad. En caso de duda, cuando hay un problema, tenemos que saber que los problemas no se solucionan solo y hay que tomar decisiones. Hay que actuar hacia esos problemas. Delitos, víctimas y autores económicos. Hurtos y robos con fuerza, violencia o intimidación. Esos son offline. Ya dentro de línea, a través de internet, estafas y extorsiones. Constantemente las estafas por internet han aumentado exponencialmente, aumentan cada día el engaño a través del uso de las tecnologías. Los hurtos y robos son para las adicciones. Normalmente el adicto necesita dinero para continuar con esa adicción. Suplantaciones de identidad.
apropiarse de los derechos, de actuar como si fueras otra persona, simulando ser ella y causándole un perjuicio a la reputación o económico. Acoso y ciberacoso de dos tipos, el escolar, que se produce también ciberacoso en Internet, y el sexual, acoso, agredir, insultar, chantajear, aislar a otra persona, a un compañero, cuando es en escolar, de manera intencional y continuada en el tiempo. Sexual, lo mismo, de manera reiterada, alterar gravemente el desarrollo de su vida diaria. Son conductas delictivas, vigilar, perseguir o buscar la cercanía física. Insisto, de forma reiterada. Establecer contacto a través de algún medio, también de forma reiterada, utilizar los datos personales de manera indebida o atentar contra la libertad o contra el patrimonio. Delitos de acoso y ciberacoso. Ciberacoso a través de las redes, a través de Internet, redes sociales, medios de contacto. El grooming, mayor que simulando ser menor, se hace pasar, intenta contactar con otro menor, ganarse su confianza para conseguir imágenes, vídeos, incluso secretos, que amenaza con difundir si no consigue nuevas imágenes o incluso un encuentro de carácter sexual. El fin último es el abuso o la agresión sexual sobre el menor. Vuelvo aquí, los pederastas y pedófilos ya no están en los parques, están todos en Internet. Sextorsión, la extorsión de carácter sexual, una vez que se tienen fotos, el sexting, que está de moda enviarse fotos desnudo, eróticas, sexuales, a partir de esas fotos, cuando se pierde el control de esa imagen, pueden surgir otros delitos, la extorsión de carácter sexual. ¿Cómo lo prevenimos? ¿Cómo prevenimos estos delitos que sean víctimas, especialmente los jóvenes, de estos delitos? Familia. El entorno es el principal, la escuela, los amigos, las instituciones, Internet y otros. El entorno más cercano, el más próximo, es donde deberíamos detectarlo y tomar las primeras actuaciones. ¿Quiénes son las personas que normalmente pueden tener esos problemas? Principalmente los adolescentes. ¿Por qué? Porque están en una etapa que se cuestionan las normas, la autoridad, asumen conductas de riesgo por desafío posiblemente, tienen unos valores que en ese momento son otros distintos, la libertad, separarse un poco del control paterno, el compañerismo y la justicia. Y motivaciones como conductas exploratorias, imitan y rituales de paso, de pasar a ser mayores, de hacer las cosas que ven que hacen personas mayores, adultas. Nos habla la Organización Mundial de la Salud de las habilidades para la vida para evitar estos problemas. Autoconocimiento, empatía, comunicación asertiva, relaciones interpersonales, toma de decisiones, manejo de problemas y conflictos, pensamiento creativo, pensamiento crítico, manejo de emociones y sentimientos y manejo de tensiones y estrés. Tanto la escuela como la familia, como el resto de las instituciones, deberíamos de intentar llevar a los jóvenes a la adquisición de estas habilidades. Prevención, confianza, ambiente adecuado para que los menores se sientan seguros. Que dialogar abiertamente de los temas que le preocupan. No juzgarlo, no juzgar, tengo un problema, ¿qué hiciste? No, a ver, cuéntame qué es el problema, cómo pasó y cómo lo solucionamos. Zonas comunes, el teléfono en la habitación, el esconderse para hablar, para navegar, puede ser un síntoma de algún tipo de problemas. Fomentar autoestima, desarrollo personal y amistades en la vida real, lo que hablábamos de los consejos de la Organización Mundial de la Salud. Respeto a la propia imagen y de los demás, pensamiento crítico y gestión del tiempo de uso. Configuraciones de privacidad, herramientas de control parental y conocer los entornos, los padres, los educadores, los entornos en los que se mueven, los que son populares.
Acerca de las apuestas y juegos, pues en primer lugar explicar que las pérdidas siempre superan, no hay trucos, no se puede apostar lo que no se tiene, son un negocio muy rentable, no para los menores. Las consecuencias afectan a todo el entorno. Hay que evitar hacerlo, comprobar que se controla, que se puede dejar, y la ludopatía, que es una enfermedad y como el resto de las enfermedades hay que tratarlas, como las adicciones. Informarse, los jóvenes, los adultos, los responsables. ¿Dónde? Buscar sitios fiables. El INCIBE tiene una página IS4K, Internet Segura for Kids, principalmente dedicada a familias y educadores, donde hablan de todas las novedades que usan los jóvenes. Tiene un teléfono, el 017, de atención de problemas de ciberseguridad, 24 horas del día, los 7 días de la semana, el 017. El Plan Nacional sobre Drogas nos habla de adicciones. La Fundación EDES también lleva 40 años tratando estas adicciones. Empezamos por las drogas y ahora mismo posiblemente entre jóvenes haya más menores en tratamiento de adicciones sin sustancia que de adicciones a las drogas. La Agencia Española de Protección de Datos también tiene programas formativos. Policía Nacional, estamos en todas las redes, en casi todas, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Periscope, Telegram y TikTok. Ahí estaba yo haciendo bailes, pero se me dan mal. Pero bueno, ahí estamos. El Plan Director, que es el programa de Policía Nacional y Guardia Civil para dar charlas preventivas en colegios e institutos a escolares acerca del acoso, de las adicciones, banda, racismo, violencia sobre la mujer, Internet y redes sociales. Y estamos en contacto directo con la comunidad educativa para intentar aportar en los problemas que tiene el Plan Director. Y la aplicación AlertCops, aplicación policial, de policía y guardia civil, que permite hacer denuncias, contactar rápidamente con la Policía Nacional o incluso tener localizaciones temporales de GPS para salidas en grupos y demás. Lo que hemos dicho, y repito, el destripe y el spoiler que hice al principio, teniendo un poco de conocimiento del medio, con desconfianza racional y sentido común, se evitarían la mayoría de los problemas. Bueno, y hasta aquí un poco lo que tenía que decir. Ahora no sé si Fran me quiere hacer unas preguntas. Bueno, pues felicitar a Rubén por la exposición tan fantástica que nos acaba de exponer y dar las gracias de nuevo por la participación en este ciclo de ediciones sin sustancia. A mí me gustaría, y un poco a modo de dar pie a la gente para que realice consultas y nos envíe sus dudas o sus preguntas en relación a estas exposiciones, me gustaría realizarle un par de preguntas un poco en relación con algunos de los contenidos que ya vimos en su exposición. Y me gustaría que nos comentase, hiciese un poco a modo de resumen, nos diese los consejos de seguridad para jóvenes y también para población en general, puesto que a veces no somos conscientes al navegar, por ejemplo, en las redes sociales, cuando entramos en determinados contenidos y aceptamos pues que estamos dando información sobre nuestra persona, incluso sobre nuestra localización. Me parecería interesante que nos comentase algo sobre esa parcela. Bueno, sí, como consejo de seguridad, insisto en lo que he puesto varias veces, la desconfianza racional, no creernos todo lo que nos dicen, no todo lo que hay en Internet, especialmente real. Están continuamente intentando engañarnos, convencernos de ciertas cosas, y el sentido común, aplicar eso con cierta privacidad en los perfiles, en nuestra exposición, minimizar nuestra exposición pública, no dar nuestros datos personales. Y luego en lo que decías de que le vamos a aceptar, hay que tener en cuenta que cada vez que le vamos a aceptar, cada vez que marcamos TIC, estamos firmando un contrato que posiblemente nuestros jóvenes, un joven de 12 años,
haya firmado más contratos que su abuelo, porque le da continuamente a aceptar. Acepto los términos y condiciones, es un contrato especialmente farragoso que hace esa página web, esa aplicación, esa red social donde nos registramos para descargar culpabilidades en la persona que acepta. En esas condiciones muchas veces aceptamos incluso darles la propiedad de nuestras imágenes, de nuestros vídeos, de nuestros comentarios que hacemos en esa red social. Y tener muy en cuenta que cuando alguien tiene acceso a nuestra intimidad o puede compartir o puede disponer de nuestras fotos y nuestras imágenes, pensar siempre antes de compartir esa imagen, antes de subir esa imagen, ese vídeo o ese comentario. Eso está conformando nuestra identidad digital, desde el más joven hasta el mayor, la identidad digital, cómo nos ve el mundo a través de las redes sociales, de Internet, y cómo y eso puede afectar en el futuro y tenemos que intentar que sea por lo menos tan buena como la que tenemos en la realidad. Y por otro lado, destacar una cosa curiosa que salió sobre un programa que hay en relación a la Liga Profesional de Fútbol y la colaboración de la policía, que es curioso que es sobre el juego de apuestas y un porcentaje muy grande de los equipos, incluso en algún año 21 de los 22 equipos de la Liga de Fútbol Profesional, estaban patrocinados o copatrocinados por una de estas empresas de juego de apuestas, con lo que ello supone, ¿no? Con lo cual no deja de ser una cosa un poco ambigua y un poco un lavado de cara. La segunda pregunta era que nos comentas un poco los principales riesgos y delitos que se cometen en relación al uso de redes y aplicaciones, un poco cómo evitar esto. Ya sé que han salido algunas cuestiones, quería que nos comentase un poco de los delitos y las situaciones que ellos recogen y que conocen a nivel Lugo y Galicia principalmente. Bueno, sí, primero con el fútbol sí que es un ejemplo. Vemos todos que uno de los grandes patrocinadores de la mayoría de los equipos son lugares de juego online y hasta cierto punto es lógico que dentro de su responsabilidad intenten fomentar ese uso responsable. Sí, por un lado sí que lo publicitan y por otro, pero bueno, los ingresos al final del fútbol son los que son, sabemos que esos son muy importantes. Las apuestas deportivas generan y mueven mucho dinero, que son ingresos para esas casas de apuestas, para las personas que patrocinan e incluso para el Estado. Pero bueno, luego con respecto al resto de los delitos principalmente delitos a través de Internet es la estafa. La estafa, los cargos fraudulentos, las ventas fraudulentas, el engaño, y ha aumentado exponencialmente y vemos continuamente cómo es el delito que estadísticamente aumenta año tras año mientras el resto se mantienen o incluso disminuyen. El principal delito es la estafa y luego cierto tipo de extorsiones por la suplantación de identidad, de tipo sexual, muchísimas a través de Internet. Lo que comentaba, no hay los pederastas y pedófilos que tenemos la imagen, los que somos ya un poco mayores, que rondaban zonas donde están niños, están todos en Internet haciéndose pasar por menores para conseguir interactuar con menores e intentar consumar un abuso, una agresión o incluso conseguir material pornográfico de menores. Una cosa que se me había pasado, recordar que la responsabilidad penal es a partir de los 14 años. De 14 a 18 es atenuada por la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, pero a partir de los 14 años los menores son responsables. Responsabilidad personal, ya no de los padres. Responsabilidad personal, la pena. Bueno, dar las gracias a Rubén por participar en estas jornadas de ciclo de ediciones sin sustancia, organizadas desde el Concello de Lugo. Forman parte del programa Más por Ti, que es un programa de cofinanciamiento de
del Ministerio de Sanidad y el Concello de Lugo, y agradecer su participación en nombre del Servicio de Prevención de Adicciones, el área de Xuventude y el Concello de Lugo. Nos gustaría animar a la gente a invitar a participar a través de estas sesiones online, aunque inicialmente estaban planteadas de manera presencial, pues por la situación que todos conocemos, han sido planteadas de esta manera, y animar a la gente a que participe a través de nuestro email prevenciondrogas@lugo.gal para que plantee cualquier cuestión relacionada con las exposiciones de este ciclo.